Constelación, Portugal sube el beat. Déjate llevar, el arte vibra, se hace escuchar. La cultura suena, no se va a callar. Constelación cultural, voz de los artistas, pulso real. Micrófonos abiertos para quedar. Si tienes voz, este es tu lugar. Bienvenidos, donde el arte se escucha, se mira y se comparte. Es Constelación cultural. Bienvenidos a Constelación Cultural, un espacio donde el arte cobra voz, y nos encontramos el día de hoy en un nuevo episodio para continuar hablando de arte y cultura. Estoy muy emocionada por el episodio que vamos a tener el día de hoy y por nuestra invitada que nos acompaña, y se las voy a presentar. Ella es Valeria Dávila, es soprano, ha cantado en comerciales desde los 11 años de edad, ha hecho musicales como Anastasia, Cabaret, Evita, ha interpretado la historia de Ana Frank. Su voz es instrumento claro y luminoso. Pero lo interesante no es solo su voz, es cómo integra la voz y el corazón. Cómo canta Anya con esperanza y melancolía, cómo interpreta a Ana Frank con verdad e historia, cómo nace en la técnica que sea invisible y la emoción sea todo. Hoy conversamos sobre eso, sobre la voz como instrumento de verdad, sobre interpretar con el corazón y sobre ser artista en un mundo del arte que pide perfección, pero merece honestidad. Bienvenida. ¡Wow! Me gustó esa introducción. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y por podernos permitir conocer también más de tu trabajo que has venido realizando. Y como para poder ingresarnos un poco en el tema, quisiera que primero nos puedas contar cómo descubriste el arte, cómo fue que descubriste también que tenías esta voz increíble. ¡Wow! Esa historia es muy buena porque yo siempre digo que yo, si salía ingeniera, iba a ser una aberración para mi familia, porque yo vengo de una familia de artistas, ¿no? Uh-huh. Mi papá es actor, mi mamá es escritora y es productora de televisión, y mi tía es cantante de ópera y estudió Stanislavski, mis abuelos son pintores, o sea, siempre estuve rodeada de arte. Siempre estuve rodeada de arte y nunca fue una limitante para mí poder expresarme. Yo creo que yo empecé a hacer comerciales y cosas espontáneas como con 7 años, okay. Y a los 10 años entré a estudiar teatro puro y me enamoré. O sea, era una cosa que a mí me llenaba desde los pies hasta la cabeza, me fascinaba y ponía todo de mí, ¿no? Y ya como a los 11, sí, yo siempre cantaba y siempre, bueno, andaba en los cumpleaños y siempre hacía los karaoke y cosas, pero a los 11 años yo empecé a descubrir, wow, pero no lo hago mal. Y a los 11 también empecé a estudiar teatro, canto lírico puro, y luego ya como a los 12, 13 empiezo a fusionar todo esto y empiezo a estudiar teatro musical como disciplina. Yo nunca me encantaba bailar, pero siempre me decían que tenía 2 pies izquierdos. Entonces fue muy interesante y poco a poco me fui metiendo en el hoyo del teatro musical. Maravilloso, si me preguntas. Claro que sí. Y sí, y yo creo que sobre todo lo principal es la disciplina, principalmente porque yo he visto, bueno, el baile es como mi área más fuerte, y he visto personas que sí tienen un talento increíble y que son innatos para bailar, pero he visto otras personas que a lo mejor en principio tú dices tienen 2 pies izquierdos, pero luego la constancia y la disciplina es un cambio increíble porque tu cuerpo tú lo puedes ir moldeando a lo que vas requiriendo. Totalmente, eso mismo me pasó a mí. Yo descubrí que mi talón de Aquiles era el baile, y me acuerdo que justo en pandemia, que tenía tanto tiempo libre, o sea, yo bailaba como que no había un fin, y decía, conchale, soy mala en esto, déjame hacerlo bien, y bailaba y bailaba y bailaba, y ahora me llaman en los musicales para bailar. Entonces, sin ningún tipo de entrenamiento de ballet, simplemente con eso que tú dices, la disciplina. De nada te sirve ser el mejor cantante si no te sabes la canción, o del mejor bailarín si no te sabes la coreografía. Entonces, la constancia y la disciplina es algo que no tiene comparación, ¿no? Claro que sí. Tú, cuando eras niña, tal vez tomaste como inspiración algún artista, algún cantante que te sirvió también como para motivación, ¿no? Demasiados. Yo amo a Shakira. O sea, como tú no te imaginas, yo la adoro. También te puedo decir un Freddie Mercury. En mi casa oía muchísimo Freddie Mercury, ya como artistas más como internacionales, también una Amy Winehouse.
me fascinaba, y sí, muchísimo, incluso las pop, las que dicen las pop stars, como una Ariana Grande, una Lady Gaga, me fascinaba como esa facilidad que tenía de disfrazarse y ser otra persona con su alter ego, me fascinaba, ellos creo. Y creo que de teatro musical, una Sutton Foster de Broadway, me fascina, claro. Tú, bueno, ya comenzaste también a nivel profesional, ¿no? Empezar también a estudiar en academias para poder ir perfeccionando. ¿Qué creerías o qué nos dirías que es lo más importante que has aprendido en estas academias? ¡Wow! Creo que aparte de todo lo que hay de técnica y de que te pueden enseñar de lo que tienes que hacer en un escenario, hay un factor que es como el backstage, ¿no? El trato con el compañero, el compañerismo, el trabajo en equipo, también el resolver. Sí, muy importante. En la vida real he aplicado muchísimas cosas en la universidad, en cosas de trabajo, el tema del resolver, de tener ese sexto sentido de vas, o sea, vas y tienes que resolver porque show must go on, el show tiene que continuar. Eso creo que es lo más importante que he aprendido. ¿Cómo, bueno, tú tienes una experiencia grande a nivel principalmente de canto también, ¿cómo cuidas tu voz? ¿Cómo es este proceso también para que quizás alguna vez has tenido alguna lesión vocal? ¿Esto ha ocurrido? ¿Cómo ha sido tu proceso con tu voz? Gracias a Dios nunca he tenido una lesión vocal, que yo sepa, pero sí me ha tocado moldear mi voz dependiendo del personaje, algo que es muy interesante del teatro musical, que yo creo que hace el artista de teatro musical integral, que es esa capacidad de cantar muchos géneros, muchos ritmos. O sea, de repente tú puedes cantar un rock o puedes estar en un musical más latino o más pop. Entonces hay algo que es el entrenamiento constante. Yo personalmente no tengo una vocal coach, sino que yo en mi casa, yo no me callo la boca y descubro cosas, y si tengo una canción que no me sale, como que voy descubriendo con mi voz. Algo muy importante es como conocerla. Y cómo la cuido, bueno, en el musical pasado en Evita a mí me pasó de todo con el frío que hace aquí. Un día yo amanecí sin voz y imagínate, o sea, me tuvieron que poner un suero, me inyectaron un montón de cosas. Tengo unas pastillitas maravillosas que se llaman Vocal Zone, se las recomiendo a todos los cantantes, están en Amazon, que te abren la vía aérea, mucho reposo. Que algo también que hay que mencionar es que el artista tiene un nivel de sacrificio, sobre todo el cantante, un nivel de sacrificio horrible, porque tú no puedes estar en una fiesta bebiendo hasta las 4 de la mañana si tú mañana tienes que estar nítido para ser el protagonista de un show o para estar en un show, sobre todo con las cuerdas vocales que son tan delicadas, ¿no? No sé cómo sea en el baile, pero obviamente el cansancio se nota. El cuerpo se nota, entonces hay mucho sacrificio. Yo siempre digo que yo no tengo vida fuera de esto. O sea, voy al cine y regreso, y ya. Algo que decían profesores míos también era de que tú eres un artista desde que te cuestas hasta que te levantas. Todo el tiempo, no dejas de ser artista por fuera incluso del escenario, por fuera del ensayo, tú sigues siendo un artista y tienes que cuidarte como un artista porque tu cuerpo es tu herramienta de trabajo. Claro. Y entonces tienes que saberlo cuidar. Claro, tú no ves a los médicos jodiendo con carpintería y cosas, y no, porque sus manos son su instrumento de trabajo, y creo que hay algo muy importante que es tratar al oficio como lo que es un oficio. O sea, el día que digamos, sí, el cuerpo es mi instrumento de trabajo, porque lo es, y hay que cuidarlo, así como el abogado cuida lo que dice en el estrado, así como el médico cuida sus manos. Hay que entender que esto es un oficio y tiene sus requerimientos, claro. Claro que sí. Tú comenzaste a aparecer también en comerciales, ¿no? Comenzaste a hacer comerciales desde el 2013. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo fue este inicio también dentro de los comerciales, dentro de la televisión? ¿Y cómo lo sentiste? Como te decía, mi familia, mis papás se conocieron trabajando en televisión. O sea, prácticamente mis primeros pasos fueron en estudios de televisión, y siempre estuve palpado. En mi mamá, allá en Venezuela, hizo una campaña de responsabilidad social muy famosa que se llama Somos lo que queremos, que era eso de, como el eslogan era nada cambia si tú no cambias. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra sociedad con actos, no? Y así hicieron una campaña que era Somos lo que queremos, niños. Y mi mamá dijo, oh,
pero ahí está Valeria que no se calla la boca nunca, vamos a ponerla. Entonces me empiezan a poner en eso y poco a poco los productores dijeron, vamos a ponerla en más, o sea, la niña no es que es mala, él lo da. Y luego cuando me vengo a República Dominicana, ya yo no tengo ningún tipo de conexión en la televisión, o sea, empezamos de cero y empiezo a hacer comerciales de todo, o sea, yo aparezco en comerciales de sopita, de sazón sopita, de Bonti, que es un jugo así en polvo, en telefónicas. Me gustan los comerciales, sobre todo porque es algo muy diferente al teatro, ¿no? Sí. Y bueno, yo en la universidad estudio producción de cine y multimedia, entonces es una manera muy diferente de trabajar al que uno no está acostumbrado, porque yo soy demasiado, y tal vez la cámara es un poco más, lo capta todo, Más capta que todo. quizás tú cuando estás en un teatro tienes que hacer todo más grande para que el que esté en la última butaca lo pueda ver, pero en la cámara Exacto. tienes un zoom increíble. Exacto, que hasta las arrugas, los poros se te ven y entonces tienes que calmarte. Pero sí, es algo muy diferente y empezar ahí creo que me ayudó a soltarme desde el inicio y entender que, ok, esto es así, hay que sonreír y no sé qué cosa. Entonces creo que fue un buen inicio, la verdad. Me alegro. También vi en tu currículum que fuiste también parte de un workshop de Billy Elliot. ¿Cómo fue esta experiencia también conociendo, ¿no?, la figura de Billy Elliot y la importancia, ¿no?, que... Claro, cuando yo me voy de Venezuela en 2017, fuimos como huyendo y la familia de mi mamá vivía en Perú. Entonces el año escolar funciona diferente. Entonces yo no tenía, el año escolar allá es de marzo a diciembre. Sí. En Ecuador es así también. No, allá tenemos dos tipos de horarios. Uno de la sierra, que es igual que acá, y en la costa, que viene siendo de marzo a diciembre. Por el verano y la cosa, ¿verdad? Igual que en Colombia, hay como varios tipos de año escolar. Pero entonces el año escolar es de marzo a diciembre y yo acabé en julio. Entonces yo fui en julio y yo no tenía nada que hacer. Entonces me acuerdo que fuimos a ver Mamma Mía, que amo Mamma Mía, y luego me tocó estar en Mamma Mía y me podía morir. Me tocó ver Mamma Mía y yo solo le decía a mi mamá, yo quiero estar ahí. Y justo los productores de ese espectáculo tenían un curso que no se decía workshop de Billy Elliot, era un curso de teatro musical para niños. Y mi abuela dijo, vamos a meterla, ya no está haciendo nada, que libere toda su endorfina ahí. Y me encantó porque esa fue la primera vez que yo cogí ballet, aprendí a bailar tap, conocí más mi voz, creo que fue el primer acercamiento real que yo tuve con el canto. Y al final nos enteramos que era un workshop como para sacar gente de Billy Elliot y como una semana después me dijeron, hey, te vas a República Dominicana, como que no vas a tener la oportunidad de seguir en esto. No. Fue súper triste, pero aprendí como no tienes idea, demasiado espectacular esa experiencia, sí. Tú has sido parte de varios musicales, ¿no?, de la experiencia artística que has venido teniendo. ¿Cuál ha sido el musical que más te marcó y por qué? ¡Wow! Yo soy fiel creyente de que, o sea, los personajes te tocan cuando te tocan. Anastasia para mí fue mi primer musical profesional como protagonista. O sea, yo hice Heathers, fue mi primer profesional, tenía 16 años, y Anastasia me tocó a los 17. Creo que Anastasia, la energía que yo tenía de como tan soñadora, tan ingenua, tan vamos a darle, me marcó completamente, y creo que más allá de Valeria actriz, Evita, o sea, tocó fibras en mí que no te puedo explicar porque ya trasciende lo bonito y no sé, lo brillante del teatro y te toca fibras políticas, de sociedad, de realidades. De realidades, que entonces la investigación, el tú encarnar a una persona que pasó por tanto, creo que me tocó muy duro. Creo que Evita me ha marcado para bien, como me hizo mejor profesional, mejor persona, mejor compañera. Creo que Evita, 100% ¿Y cómo es tu proceso para cuando te toca interpretar un personaje y cuando hablamos principalmente de un personaje que es el protagónico, ¿no?, dentro de un musical, de una obra? ¿Cómo tú te preparas para entrar en este personaje desde la parte de la investigación, desde la parte de tú como persona para poder encarnar ese personaje que no es fácil? Que no es fácil. Te voy a hablar del caso de Vita, porque siento que ha sido lo más difícil que me ha tocado hacer.
yo desde que me enteré que tenía la audición, uno empieza a chequear. A mí no me gusta mucho ver a otras Evitas, pero me tocaba, ¿no? Porque las otras Evitas son demasiado icónicas. O sea, tenemos a Patti Lupón, a Madonna, y aquí en el país lo hizo una gran artista que se llama Cecilia García, y Miriam Cruz, la que canta merengue, espectacular. Entonces son personas a las que hay que ver por lo que representa que ellas hayan hecho eso. Entonces uno echa hojita para la izquierda, lee biografías, y lo interesante de Evita es que era un tema político, ¿no? Que tú vas a Argentina y hay una gran cantidad de personas que la aman, la adoran, dicen que es Santa Evita, y la otra mitad la detestan, y detestan a todo lo que representa el movimiento. Y algo chévere que tiene el musical es que tenemos al Che Guevara, que en otras producciones es simplemente un che boludo, que te plantea esas dos caras de la moneda sobre la figura de Evita, ¿no? Es como que no es una santa, pero luego mi trabajo como artista es defender a mi personaje, decir, sí soy una santa, y sí hice esto, y lo hice por mi pueblo, y no sé qué cosa. Entonces vi una serie, vi un documental, many como podcast, o sea, que la información sea tanta que nadie te pueda decir nada de tu personaje, porque tú tienes que ser ese Y que si te lo dice, tú también sepas cómo refutarlo desde el personaje. Desde el personaje, claro. Ya me dices Valeria y cónchale, hay opiniones separadas, pero en ese momento, cuando tú estás encarnando, hasta la manera de caminar. La gente, mis amigos de la universidad me decían, pero es que estás caminando como ella. O sea, yo entraba al aula con un porte de los años 40 y no sé qué cosa, porque hasta la manera en la que mueves los dedos tiene que marcarse, ¿no? Entonces, es literalmente meterte en otra persona. Claro. Hasta la voz, tengo la voz sumamente grave después de hacer Evita, porque yo tengo 20 y todo el mundo ve a Evita como, ella es mayor. Sí. Pero realmente ella murió de 33 años, no es que era tan vieja, ¿no? Entonces, todo tuve que moldearlo para ser ella, y la gente le gustó, entonces yo estoy feliz y ya tranquila. Y volviendo a la realidad, poco a poco, sí. Totalmente. Y hablando precisamente del tema de encarnar un personaje para ti, ¿cómo es tu proceso ya para salir del personaje? Porque durante el proceso de que estudias el personaje y que estás también en ensayos para poderlo interpretar, tienes que en lo posible no tratar de salir y entrar todo el tiempo, porque luego es complicado poderlo mantener, ¿no? Sí. en pequeños detalles que quizás para quienes tienen ya más experiencia dentro del ámbito escénico, si se percatan, como el tema de los dedos, manos, etcétera. Sí. Pero ya cuando acaba, ¿no?, una temporada de esto, ¿y cómo es tu proceso para salir de un personaje? Porque sobre todo también hay personajes que son muy fuertes, que también te marcan, ¿no?, de alguna forma. Sí, yo con Evita yo viví un luto. O sea, yo estuve como 3 semanas diciendo cómo yo voy a salir de ella, cómo ella va a salir de mí. Algo que nadie te enseña en las academias, nadie te enseña cómo lidiar con eso, y tal vez suena muy espiritual y cosas, pero realmente esos personajes habitan dentro de uno, ¿no? Hasta la manera de responder, la manera de encarar situaciones, tú conoces muy bien a esa persona. Mi proceso es el tiempo, y cuando llega otro personaje y el director te empieza a decir, hey, está haciendo Eva Perón ahí, o me pasó con Anastasia, cuando hice Ana Frank, yo fui Ana Frank y fui Margot Frank, entonces había una diferencia, claro, ahí, y intercambiaba el rol con una maravillosa actriz, Ana María Jiménez, la amo, saludos a ti. Me decía, hey, eso está muy Anastasia. Entonces poco a poco tú te vas fijando de las cosas, ok, esto lo estoy haciendo muy Evita, o lo otro, pero más que todo la parte emocional y espiritual es un luto. O sea, es abandonar a una persona que estuvo contigo 24 horas, 7 días a la semana durante muchos meses. Que en mi caso, en el caso de las artes escénicas en Latinoamérica es diferente porque nuestras temporadas son reducidas, ¿no? Entonces como que yo siento que uno la vive más que nunca, porque uno sabe que son pocas funciones o solo tenemos 2 meses en escena, entonces como que uno lo vive más que nunca, a diferencia de otros lugares donde es más rentable temporadas de 1 año, de 2 años, 20 años, Chicago en Broadway, o sea, pero sí, es poco a poco y es el tiempo, ¿no? Y enfrentar nuevos retos, que te toque otro personaje totalmente diferente y así tú dices, ya, se va de mí, total, creo que eso. Tú has trabajado con el director Luis Marcel, a quien también le agradecemos mucho por habernos prestado el espacio, por ser también Te Amos, que nos haya abierto las puertas, ¿no? Y quisieras conocer también qué has aprendido de él. De todo.
de todo, de todo, de todo, de todo. Luis Marcel a mí me hizo como un scouting rarísimo, porque Teamus es una academia, pero yo vengo de otra academia. Uno conoce Teamus, es una academia y es una compañía de producciones. Uno lo conoce, pero no había estudiado acá, ¿no? Pero cuando pasa Anastasia, yo mandé mi video por Instagram, como cualquier persona, esperando absolutamente nada. Voy a hacer ensamble números 500 y, o sea, no me esperaba nada. Y él me llamó y desde el día 1 me adoptó y me dijo, como que tú tienes algo. Y yo soy fiel creyente que todos somos producto de una oportunidad. Que en un salón de 50 personas te miren y te digan, ok, vas tú, vas. Y es saber cómo le aprovechas esa oportunidad. Claro, cómo la aprovechas. Y en mi caso yo aproveché a Anastasia como nunca. O sea, yo jamás llegué a un ensayo sin saberme una letra. O sea, jamás estaba aérea, jamás como que falté, llegué tarde. Ese tipo de cosas que realmente marcan el proceso de ensayo, ¿no? Que tú estés off book, que te sepas todo, que sepas dónde tienes que estar parado, dónde no. Y aunque la gente no lo cree, hay muchas personas que no hacen eso. Por X o por Y, por indisciplina, porque tienen muchas cosas. Entonces, con Luis Marcel me entiendo de una manera que yo no puedo ni explicar. O sea, hay cosas que hasta nos miramos y es como, sí, hay que hacer Ya lo eso. sabes. Entonces, sí, tenemos como una hermandad, casi de, obviamente con el respeto de jefe empleada, tenemos una hermandad y yo le agradezco desde lo más profundo de mi ser como todas las oportunidades y sobre todo eso, que te miren en un salón de 50 personas y te digan, ah, eres tú. Y que tú lo aproveches y confíen en ti. Y ya, bueno, pasó Anastasia, y luego hice Ana Frank, y luego hice otras cosas, y luego me llamó para ser profesora de su academia, y luego Evita, y nada, es como un agradecimiento inmenso que le tengo a él y a todo su equipo, porque como que yo soy la persona que soy, la artista que soy, por todo lo que he venido cosechando con él, ¿no? Total, él me ha enseñado tanto de organización. Tú no te imaginas, yo soy una persona muy desorganizada porque mi mente está como en 500 lados. Okay. Y él me ha enseñado mucho de organización, de tu espacio, de cómo tiene que estar tu maquillaje, de cómo compartir camerino. Son cosas que no te enseñan Normalmente. en academia. O sea, son cosas como lo que no se dice, pero hay que hacerlo. De cómo mantener tu vestuario correcto, que le tienes que echar Lysol para que no haya pestes después, ¿no? Eso lo he aprendido y me lo llevo mucho eso. Ahora que doy cabeza. Hablando del musical del diario de Ana Frank, que interpretaste dos personajes, ¿no? Ana y Margot Frank. ¿Cómo fue para ti eso? Tener que encarnar dos personajes de una misma obra, quizás entiendo que son en momentos distintos, pero ¿cómo fue? ¿Cómo es hacerlo? Te voy a ser sincera, yo de Ana Frank, yo creo que yo borré. O sea, eso es un hueco como en mi memoria, porque era una obra tan desgarradora que la gente nos decía, es que espérate, se acaba la obra y yo no sé si aplaudir o darte el pésame. Sí. O sea, era un ambiente denso, una historia muy fuerte, con personas que se involucraron en el proceso de la comunidad judía, que nos hablaban, oye, ustedes están contando la historia de mis abuelos. No es tan lejano como uno cree. Pero lo de los dos personajes, te voy a más o menos recordar, yo tenía como mapas, porque lo chulo que nosotros tuvimos en el diario de Ana Frank es que la escenografía era el apartamento, el ático donde ellos vivían. Entonces ninguno salía de escena. Puede ser que la escena sea de Ana Frank y Peter Van Damme, pero el papá estaba cocinando, la señora Van Damme estaba durmiendo, todo el mundo salía de escena. Entonces no era solo aprenderte el diálogo y lo que hacen, sino lo que hacen cuando no están haciendo nada, ¿no? Eso fue traumático, no te voy a mentir, y yo tenía mapas, Jocelyn, yo tenía mapas en mi computadora como los de baile, ¿no? De posiciones. Ok, tú haces esto en este momento, y también ayudarte con tu compañera, y ahí tú dices el trabajo en equipo. O sea, cualquiera le dice, pero yo no quiero que tú lo hagas bien, déjame meterte la pata. No. O sea, fue trabajo en equipo donde no te imaginas. Y yo tuve la particularidad en Ana Frank que yo venía de muchos proyectos seguidos. Y mientras estaba pasando todo eso, yo estaba graduándome del colegio.
y yo estaba graduándome y recaudación de fondos y yo también hice ONU y yo era secretaria general y no sé qué cosa, y entonces me dio una sirimba de salud que yo me desmayaba como todos los días. Entonces, esa semana se montó toda la obra, todo el segundo acto. Entonces, la ayuda que significó en mí, que Ana María me ayudara, ¿no? Que venían días que no tenían que venir a ayudarme. Entonces yo no estrené Ana Frank, o sea, yo me estrené en Margot, que hacía menos, obviamente, pero todavía estaba ahí, entonces luego ayudarnos, y tú haces esto, y incluso en escena, en las funciones, era como, ya te toca hacer tal cosa. Fue rudo y fue trabajo en equipo. Así, eso es lo que te voy a resumir, trabajo en equipo, pero de verdad que yo borré de Ana Frank muchas cosas. Sí. ¿Cuál dirías que es tu papel soñado, el papel que quieres interpretar algún día dentro del teatro musical? Tengo muchísimos. Eponine en Los Miserables. Eponine, Cosette en Los Miserables, cualquiera de las dos. Las amo, las adoro, y Los Miserables es un show con el que yo he soñado desde, estamos hablando 2013, que yo empecé, Sí. desde esa edad. Amo a una elfaba en Wicked, me gusta. Yo siento que yo soy más linda, pero creo que como está moldeada mi voz y en estos momentos creo que una elfaba me encantaría. Ya como en teatro más contemporáneo me gusta mucho el show, se llama Six the Musical, que son de las 6 esposas de Enrique VIII, que Ana Bolena, que la decapitaron. Entonces es como, imagínate que las 6 esposas hagan un girl band, como las Spice Girls. Entonces que ellas cuentan sus historias con canciones pop, y me gusta mucho cualquiera en Six, me gusta mucho. Aquí está, Cats. Quiero ser cualquiera en Cats. Cualquier gato. Me fascina Cats. No de que Grisabela, no. Yo quiero bailar así, entrenarme y foguearme en baile. Me encanta A Chorus Line también, que es un musical de baile full para bailarines que cantan. Me encanta ese musical, cualquier personaje en A Chorus Line. Sí, hay son muchos. Pero ahora mismo yo creo que Los Miserables. Los Miserables, muero por ser cualquiera en Los Miserables. Cualquiera. Muy interesante. Bueno, dentro del teatro musical realmente las personas, los artistas que hacen teatro musical es muy admirable porque tienen que dominar varias aristas artísticas. Estamos hablando desde la parte del canto, que lógicamente es fundamental, la parte del baile, porque eso es lo que le complementa también a la parte musical, y lógicamente el teatro. De estos tres artes, ¿no?, que dialogan entre sí y que forman parte, ¿no?, del teatro musical, ¿cuál ha sido el que más te ha costado? ¿Cómo has vivido este proceso para poder convertirte en una artista integral? El baile. 3.500 meses, el baile. Hasta el día de hoy, yo a veces tengo medio imposter syndrome, como síndrome de impostor. Exacto. Porque me veo como en salones de personas que tienen toda la vida estudiando ballet, y yo, ay, Dios mío, y me fajo mucho con el baile, tú no te imaginas. En Cabaret, que fue un musical donde yo fui parte del ensamble, Fossi, o sea, eso fue estudiar Fossi y un entrenamiento que tú no te puedes imaginar. El baile, a diferencia del canto, por ejemplo, o de la actuación, yo siento que es un tema incluso anatómico. O sea, también es un tema de cómo conocer tu cuerpo y cómo lo mueves y cómo te conviertes en otra persona, porque no es bailar y ya estoy haciendo una coreografía con un cantante urbano, lo que sea. No, es contar una historia con tu coreografía mientras cantas y bailas. Y actúas, o sea... Y que tampoco es fácil, porque muchas veces dices, no, como los artistas lo que tenemos que hacer es hacer que se vea todo como que fuera fácil, sencillo, y que no cuesta absolutamente nada, pero realmente lo que estás haciendo es bastante complejo, sobre todo a nivel de baile, que tienes que apretar ciertas partes de tu cuerpo para poder generar los contrapesos adecuados, y eso a sumarle al canto, que también incluye una respiración, un sistema de respiración para que pueda salir la voz y poder coordinar todos estos aspectos a la vez, no es sencillo realmente. Para nada. Yo creo que la situación donde yo dije, o sea, estoy jodida, fue cuando estábamos haciendo Mamma Mía, que me dieron mis tacos. Mira, te toca bailar en tacos. Yo tenía 18 años, yo jamás en mi vida había bailado en tacos. Baila en tacos, y pasó el ensayo, y el coreógrafo, que lo amo, Pablito, que lo amo,
se me acercó y me dijo, Valeria, pero tú no sabes bailar en tacos. ¿Qué es lo que vamos a hacer contigo? Porque el show es en 3 días. Yo me llevé mis tacos, mi amor, a mi casa. Nadie me bajaba de esos tacos y hacía las coreografías y no sé qué cosa. Y entonces eso agrégale bailar bien, verte estilizada, sensual, lo que tengas que hacer y cantar al mismo tiempo y manejar vestuario y escenografía y del ensamble, mete escenografía, saca escenografía, ¿me entiendes? Entonces es un trote y me alegra que tengamos este espacio para que la gente pueda ir entendiendo y que pueda valorar. Yo creo que eso es Claro. lo más importante porque muchas veces quizás, bueno, en el mundo en general hay personas que sí apoyan el arte, que les gusta el arte, que consumen arte, van a las distintas obras que se generan y hay también personas que quizás no tienen como ese, quizás porque no han tenido la oportunidad en algún momento de vivir esa experiencia, aunque sea como espectador, Claro. o porque no tienen esa afinidad, pero creo que también el hecho de poder visibilizar de que los artistas también lo que hacemos es una profesión y que también tiene un costo el hecho del tipo de arte que estés realizando, es de que se puedan también la gente conocer lo que hay detrás de todo lo que ocurre en un escenario. O sea, perfecto, en el escenario lo ven muy bonito, ven todo pues ya el trabajo que ha llevado meses durante haciéndose, ¿no? Con un montón de gente que hay atrás que también lo que se ve es los personajes visibles, ¿no? Pero hay un personal atrás también que está colaborando y que son imprescindibles para que pueda desarrollarse el espectáculo. Y todo eso tiene un valor también. Y todo esto es importante reconocer también el trabajo y toda la preparación que viene teniendo cada uno de los artistas. Y creo que eso es importante visibilizar. Claro, total. Si tú estás haciendo la mejor obra del mundo, pero el que prende el micrófono no lo prende, No lo prendió. o el de la luz no te enfoca, tú no te ves. O sea, hay demasiada gente, el que te cambia, el que te saca el sudor, el equipo médico. Mi equipo médico en Evita, las amo porque fue fuerte. O sea, es un deporte. El performer es atleta. Yo estoy loca por ponerme uno de esos anillitos que miden la presión cardíaca y no sé qué cosa. Yo bajo de peso, yo sé, baja de peso. Haciendo un show, así como los de F1, como que los tienen que sueltan tanto líquido, que los tienen ¿cómo se dice? Pesar. Así mismo. Uno acaba un show de un musical y eso es, airéate y come. Porque hidrátate porque estás así. Totalmente. Sí, bueno, precisamente uno de los temas que quiero tratar el día de hoy es como el arte de interpretar con la voz y el corazón, que siento que algo que tú realizas mucho, que también puede ver un poco el perfil tuyo, que mi hermana también me ayudó, y quiero saber qué significa para ti eso, interpretar con la voz y con el corazón. Wow, a mí nunca me habían hecho una pregunta tan buena. Interpretar con la voz y con el corazón. Es que yo creo que para mí es algo como que yo no puedo controlar, ¿me entiendes? O sea, es un estar en contacto con algo tan emocional y tan sensible que es la música para mí, ¿no? Y con algo tan bonito que es hacer sentir también. Uno nunca sabe qué está pasando la persona que te está oyendo cantar, a qué le recuerdas. Me pasó mucho con No llores por mi Argentina, que es la gran canción de Evita, que tiene generaciones marcando personas, ¿no? Que lo vimos con Paloma San Basilio, que lo vimos con Madonna y ahora con Rachel Zegler en Londres. La cantidad de gente que se me acercaba y me decía como que yo he oído a tantas artistas cantar esa canción y tú me las recordaste a cuando yo escuchaba eso con mi abuela, a cuando mi infancia, cuando vi la película por primera vez. Uno nunca sabe. Y genuinamente yo creo que a mí Diosito me puso en este mundo para eso, como para hacer sentir al otro, ¿no? Cosas positivas sobre todo, ¿no? Es algo como, creo que Isabel Allende una vez escribió eso, como escribir es algo que no hay forma de no hacerlo. Es como lo que le toca hacer, lo que realmente le pusieron en este mundo. Y cuando a mí me dicen que tú me hiciste sentir algo, me hiciste llorar, me hiciste feliz, me pusiste emocional, para mí eso de por sí ya me nutre y me da como ganas de hacerlo el triple, ¿no? Es como realmente ver qué estoy diciendo, qué palabras estoy pronunciando, con qué melodía, y cuando yo lo siento, la gente lo siente. Es como eso es lo que yo siempre le digo a mis alumnas, o sea, no traten de deliver, no traten de hacerlo,
tratan de sentirlo, porque cuando tú lo sientes, el resto lo siente. Sí. Entonces, creo que es una de las cosas más bonitas que puede hacer un artista, es eso, hacer sentir, ¿no? Interpretar, como que voces hermosas, pero que no te llegan. No es lo mismo que tal vez una voz no tan bella y que te da todo y te saca lágrimas, ¿no? Sí. Es algo muy, lo mismo me entiendo con el baile, ¿no? Me encanta porque yo vi mucho Dance Moms, entonces era eso que decía, o sea, tal vez fulanita no tiene la mejor es una técnica perfecta, exacto. no tiene la mejor técnica o no tiene el mejor cuerpo, pero te está dando cosas que la que tiene técnica no te lo da. Entonces, como que vale más, ¿no? Y que creo que también es lo que diferencia un ejecutante de un artista, porque el artista siempre es eso, lo que te transmite, lo que te aporta también, porque siento que cada persona también pone, al interpretar un personaje, también pone algo de sí en ese personaje y también lo construye de alguna forma. ¿Tú tal vez tienes alguna técnica para conectar emocionalmente o simplemente en ti surge? Yo creo que surge, yo he tratado muchas cosas, meditación, como afirmaciones, me ayudan mucho las afirmaciones. Cuando estoy a punto de salir de escena, sobre todo cuando estoy interpretando un personaje, cuando tengo que cantar una canción triste, estoy triste, estoy sintiendo esto y como que surge de alguna forma. Pero esas técnicas, a mí no me funcionan mucho esas técnicas que todo el mundo comenta, el Stanislavski, que no sé qué cosa. Realmente yo creo que es algo natural, que me sale de aquí, ¿no? Entre pasa las cosas, las estoy sintiendo, entre canto, no canto, miro, respiro, me van surgiendo esas cosas porque ya tú tienes un proceso de ensayo y un proceso de conocer y yo odio pararme en escena y no saber lo que voy a hacer. Odio eso, improvisar es una gran parte de lo que te enseñan en las artes escénicas, pero odio esa cosa, no me gusta no saber lo que voy a hacer y por eso yo soy tan con los ensayos y con saberme las cosas. Y bueno, y si no me lo sé, no me lo sé y bueno, que salga, pero soy muy cosa con eso, entonces ya el momento de hacerlo no me cuesta tanto porque ya estoy como muy estudiada, ¿no? Imagínate el doctor que vaya a hacer una cirugía, él se tiene que parar sabiendo que no lo va a hacer, como si no te va a salir mal la cosa. Así mismo. Así mismo. Tal vez tú tienes alguna anécdota de alguien, o sea, alguna anécdota que te haya marcado, que nos puedas contar, de alguien que fue a verte y que te contó cómo se sintió al verte en un personaje. Muchísima gente. Y creo que y lo bonito de tener la oportunidad de tener un libro como de varios personajes totalmente diferentes es que la misma gente te ve y te dice, pero es que tú no eres la misma que hizo esto, sí. O como tú creciste. Entonces me pasó mucho con Evita, que la gente recordaba a Valeria de 17 años haciendo la princesa Anastasia, que fue hermosa y la gente la amó, pero el shock y el cosa de, wow, o sea, uno, creciste, dos, estás haciendo un personaje completamente distinto. Y lo estás haciendo y te creo. O sea, no es que es Valeria haciendo de Evita, o sea, me decían, es que tú eres Evita. Y yo creo que la última función de Evita para mí fue muy fuerte emocionalmente, porque estaban pasando muchas cosas en mi vida y en el mismo proyecto, estábamos integrando personas nuevas en una última función, hizo muchas cosas y yo había tenido como malfunctions como de vestuario. ¿Cómo se dice eso? Como errores de vestuario. Ok. Errores de vestuario que no salían. Yo en Evita tenía 14 cambios de vestuario. Un montón. Claro, y todos eran de 30 segundos. Entonces no sales y respiras, no, sales a cambiarte y a que también estás agitada en el tiempo. Entonces ya veníamos con muchas cosas y una querida compañera y colega me escribió un mensaje hermosísimo y me decía que mientras yo cantaba No llores por mi Argentina, ella veía como Valeria salía del personaje y se estaba despidiendo de Vita, y es totalmente verdad. O sea, yo salí y como que sentía que me estaba automirando. Wow. Y estaba diciéndole gracias por tanto, por tantas cosas hermosas, por tanta experiencia, tanta gratitud que le tengo al personaje. Y creo que una persona haya visto eso en mí, era una colega, no era una amiga íntima, ¿no? Alicia, un beso para ti. Que se haya fijado en eso, en la humanidad y en la vulnerabilidad que yo estaba teniendo como persona, mientras estaba parada enfrente de 300 personas, ¿no? Creo que eso es algo muy bonito, muy bonito. Completamente. Quisiera saber cómo tú ves
en el contexto dominicano del Caribe el tema del teatro musical? Está creciendo todos los días. Me gusta. La gente está saliendo al teatro. No, lo que pasa es que después de pandemia, dije la palabra prohibida, pero después de pandemia la gente quiere ver cosas Sí. y quiere ver Y quiere cosas conectar. y quiere conectar y quiere sentir y ya están cansados de ver Netflix y no sé qué cosa. Nada malo con el Netflix, we love you Netflix, pero la gente quiere sentir cosas de verdad y está creciendo todos los días. Y cada vez vemos más gente arriesgándose porque realmente producir en este país es un acto de heroísmo. Porque no contamos con grandes patrocinios, ni, bueno, gracias a todos los patrocinantes que sí patrocinan, pero no lo hacemos con esto, como esto que te estaba mencionando de la oportunidad de tener un año o meses en escena. También porque los teatros son reducidos y son gubernamentales la mayoría, entonces no puedes extenderte más de 2 semanas porque, bueno, la tercera ya viene otra producción y ya están reservados desde hace un año, ¿no? Pero todos los días, poco a poco, y vemos todos los días cosas de más calidad y más calidad y vemos como la gente se arriesga y ya nos salimos del molde de teatro comercial, que amamos el teatro comercial, pero vemos cosas cada vez más potentes y la gente cada vez más feliz de que se estén haciendo producciones de calidad. Entonces yo creo que el teatro musical acá todos los años va como en mejora. Como este año hemos tenido unas producciones y vienen unas producciones que hacen la competencia saludable, ¿me entiendes? Yo creo que la competencia debe ser saludable, Sí, ¿no? completamente de acuerdo. Que el tener competencia te hace mejor, no te hace querer, ay, lo quiero estropear. Creo que te da ganas de poco Seguir a poco creciendo. superarte, ¿no? Y eso de que no haya nada más dos productores hace que el teatro crezca, ¿no? Que más personas se arriesguen, se animen a hacer las cosas bien. Eso me llena de felicidad. Y las academias están explotadas de gente. O sea, las academias de teatro, de ballet, de no sé qué cosa, no les cabe el estudiante más, gracias a Dios, y que los padres apoyen eso. Eso es lo más importante. Es espectacular, total. Estoy muy feliz por lo que está pasando en la industria, muy feliz. Qué lindo, en verdad, escuchar cómo se está desarrollando el ámbito artístico, que es necesario, y sobre todo Claro. escuchar que las academias estén llenas, creo que es motivante porque es lo que va enfocado hacia el futuro del teatro Claro. musical, y ver también que los padres cada día más comiencen a apoyar los sueños de sus hijos, es como impresionante, Total. en verdad. Bravo, padres. Tú actualmente estudias producción de cine y multimedia. ¿Por qué elegiste esta carrera y cómo tú sientes, la conectas o cómo fue este proceso de...? Te voy a ser completamente sincera y a todas las personas que nos escuchan totalmente sincera. A mí me tocó esa porque era la que había. O sea, yo en penúltimo año de colegio me gané una beca completa. Wow. En una universidad muy buena de aquí, yo creo que una de las más buenas, se llama UNIBE. Era en la carrera que yo quisiera, los 4 años, y wow. Mi plan era, bueno, papi, yo me gradué del colegio, yo estoy en un avión yéndome a Nueva York, a un conservatorio, a estudiar teatro y no sé qué cosa, y cuando te da la realidad, y bueno, mis papás me sentaron y me dijeron, mira, ¿qué cuesta Nueva York? Aquí, sí. en este entorno familiar no hay lo que tú necesitas para no pasar trabajo, ¿me entiendes, no? Es muy caro, no vamos a poder, tienes una beca completa, ¿no? Entonces yo dije, ay, me tengo que quedar, no pasa nada, y entenderlo fue como difícil. Entonces yo estaba entre Derecho y Producción de Cine y Multimedia, y me sentó el psicólogo de mi colegio, porque se regó, ok, Valeria va a estudiar Derecho, se regó, y él me sentó y me dijo, mira, ¿qué vas a hacer? ¿Tú estás segura? ¿Tú estás segura que tú quieres estudiar Derecho? Porque no estoy diciendo que tú seas una mala abogada, pero, amiga, como mírate, tú eres artista. Y yo dije, ay, sí, full. Me inscribí en cine y me ha tocado, o sea, me he enamorado de la carrera como en el proceso, ¿no? Sí. Como que yo entré porque, bueno, es lo que toca, ¿no? Lo que toca, yo voy a seguir haciendo musicales, pero me he enamorado del proceso y poco a poco siento como veo futuro, no solamente como Valeria actriz, sino como Valeria productora, Valeria directora, y eso me lo enseñaba en la universidad, ¿no? A veces uno no quiere ser el empleado, sino el que emplea. Eso es chévere y es una oportunidad buenísima donde he conocido amigos, profesores que me han enseñado cosas maravillosas y ya, gracias a Dios, me queda como 1 año y pico. Ya me queda nada y hemos metido mano en la universidad.
hemos metido mano y balancear, ojo, balancear la universidad con esto No es fácil. es de loco. Es de loco las amanecidas, yo sé que uno se pega, porque como la industria es como tan, no se puede vivir solo de esto, todo el mundo tiene trabajos en las mañanas, todo el mundo hace cosas en las mañanas, entonces los ensayos son en las noches, ¿no? Entonces yo estudio todo el día, trabajo en la tarde y luego me quedo hasta las 11 de la noche ensayando musical. Entonces, ¿y cuándo hago tarea? ¿Y cuándo hago proyectos? ¿Y cuándo estudio? En la De madrugada. madrugada. No queda No, otra. y yo creo que son sacrificios en verdad que muchos artistas les toca realizar, pero creo que posteriormente se dan viendo sus frutos. Claro. Y también creo que eso también te va formando. Yo eso es lo que digo constantemente a los papás también en general, de que lo importante de que los hijos estudien, asistan así sea, no porque se vayan a dedicar en su vida a ser actores, a ser bailarines, a ser músicos, claro, pero que tengan dentro de su ámbito de formación en algún momento algún curso de arte, les sirve porque esas aptitudes que tú adquieres dentro del mundo artístico las puedes extrapolar a otras áreas de tu vida y les enseña disciplina, independencia y muchas cosas que verdaderamente te van formando como persona y creo que eso es lo increíble y sobre todo creo que con lo que nos cuentas, ¿no? De todas las actividades que realizas en tu día a día que también debes acabar muerta y es por eso que también cuidas tu cuerpo en el sentido de ciertas cosas que puedes hacer y cuáles no, porque tienes una agenda atareada en la que tienes que ir dimensionando tus tiempos. Entonces creo que es eso, es como lo importante. Claro. Quisiera saber qué consejo tú le darías a una persona que quiere dedicarse al teatro musical, que a una joven, no sé, que quiere dedicarse y que quizás lo está dudando. Claro, yo creo que atreverse. Primero estudiar. Suena muy cliché, pero la educación es la base de todo. La educación en casa, la educación académica es la base de todo. Lamentablemente esto son cosas que no se pueden aprender de la manera perfecta como empírica, ¿no? Realmente el canto tú lo tienes que estudiar con una persona que te diga cómo cuidarte, cómo hacerlo de manera correcta, lo mismo con la danza, no te lesiones. El teatro incluso puede ser más empírico, pero al mismo tiempo tienes que cuidarte también como sentimentalmente de muchas cosas, hay mucha gente que sale muy afectado de muchos y hay procesos. Muchos actores incluso que tienen su psicólogo de cabecera porque es complicado y hay personajes que son muy fuertes. Que como yo te digo que yo borré a Ana Frank, yo no me acuerdo de eso, ¿no? Lo borré inconscientemente. Entonces creo que primero estudiar es lo más importante, luego definitivamente atreverse, ser buen compañero, ser buena persona, rodearte de gente que te aporte y no te reste, que te ayuden a seguir adelante y yo creo que no rendirse nunca. O sea, ustedes no se imaginan, señores, la cantidad de nos que a ti te dicen para que te digan el primer sí. La cantidad de rechazo que que son cosas que no es porque no eres buena, es que genuinamente el director o el productor está buscando una rubia y tú eres morena. Sí. O tú eres muy bajita mucho. Y no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que buscan, ¿no? Entonces, también entender que eso es parte de la industria. Y es algo que no se puede cambiar si el director y el productor quieren a alguien alta, flaca, rubia, ojos azules, y tú lo que eres es bajita, rellenita y morena, pues no vas para el baile. Y eso a mucha gente le cuesta entenderlo, y a mí incluso con la edad. Porque como yo empecé tan joven y yo me sentía tan preparada desde tan joven, cuando a mí me decían, no, manita, tú tienes 16 años, que vas a estar tú, o sea, te ponemos al lado de fulanito y vas a aparecer de 12. Entonces me pasó mucho, porque yo a los 16 yo me sentía profesional, ¿no? Entonces es como, hey, bájale, va, hay un tiempo y hay un ritmo y hay cosas que tienes que quemar para que puedas llegar a donde quieres llegar. Y aquí, bueno, va más o menos hasta el día de hoy, lo seguimos remando, ¿no? Remando la canoa. Total. Claro, y es todo un proceso, pero... Total. Pero muy lindo, muy lindo. Muchísimas gracias en verdad por todo. Ya llegando a la parte final, quiero hacerte una pregunta ritual. Bueno, nosotros hacemos como ciertas preguntas rituales que generamos, pero la que quiero realizarte a ti es, ¿tú qué dirías? ¿Qué precio has pagado por hacer tu arte? Sin duda, el tema de las relaciones sociales. O sea, tú me ves así, súper histriónica y súper simpática, tal vez, lo que la gente me dice, pero yo no soy una persona de muchos amigos. No soy una persona
bonche, de fiesta, de tener un grupo de 70 amigos y salir. Realmente yo tengo muy de cerca a las personas que tengo porque saben lo que yo paso y el sacrificio que uno pasa. Sacrifiqué mucho de relaciones de amigos, porque a veces la gente no lo entiende, ¿no? Sobre todo si no están en la industria. No entienden que tú no puedes salir, que tú tienes que cuidarte, que tienes que aprender, tienes que estudiar. Entonces, sí, creo que eso. Pero que vamos por buen camino igual, te deseo lo mejor, en verdad. Me ha alegrado poder tener esta entrevista contigo, poder que la gente también pueda conocer un poco más del trabajo que estás realizando, que es muy grande, en verdad. Ay, te felicito y muchas gracias por haber aceptado también y por habernos permitido conocerte un poquito más. No, gracias a ustedes. Un beso hasta Ecuador y hasta todo el mundo, y bienvenidos a la República Dominicana cuando quieran a disfrutar arte. Aquí estamos a la orden. Un placer, mi amor. Muchas gracias, y esto ha sido Constelación Cultural, un espacio donde el arte cobra voz, y nos vemos en un próximo episodio. ¡Yay!